5 de diciembre de 2021, segundo domingo de Adviento. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura de Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 6 y versículos del 8 al 11. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestro misal o nuestra Biblia, hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres textos y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9. El libro de Baruch es una colección de textos que muy probablemente circularon durante mucho tiempo de manera independiente, hasta que hacia mitad del siglo I antes de Cristo fueron reunidos y puestos bajo el nombre de Baruch, un hombre que había sido hombre de confianza del profeta Jeremías y había sido también su secretario. El vínculo de unidad de todos estos textos es que son fruto de una reflexión apasionada sobre el destierro en Babilonia, sus causas y sus efectos. En la segunda parte de este libro, que ocupa del capítulo 3, versículo 9, al capítulo 5, versículo 9, encontramos dos hermosos poemas. El primer poema nos muestra al autor que encuentra en el alejamiento de los mandamientos de la alianza, fuente de sabiduría para el pueblo escogido, la razón por la cual el pueblo ha sido deportado a Babilonia. Es un poema que se dirige a las raíces de la deportación a Babilonia. El segundo poema, en cambio, que abarca del capítulo 4, versículo 5 al capítulo 5, versículo 9, se va orientando paulatinamente hacia una visión esperanzadora. El reino de Judá no será destruido, Dios lo restaurará. Aquel pueblo, ejemplificado por una viuda sin consuelo que clama solidaridad en su dolor por parte de los pueblos de los alrededores, es ahora consolado por la promesa de que la misericordia de Dios triunfa por encima de los pecados del pueblo y el mismo Dios que los llevó al exilio los hará retornar de él. Recomiendo leer completo todo el segundo poema, capítulo 4, versículo 5 al capítulo 5, versículo 9. Porque es de la sección final de este poema que está tomada nuestra lectura. Ha llegado, después de un largo y doloroso sufrimiento, la hora de que Jerusalén cambie sus ropas de luto y de tristeza por la vestidura de la gloria de Dios que viene a salvarla. En Jerusalén todo el pueblo se ve representado. Y en la alegría final participan no solamente los desterrados que regresan llenos de gozo, sino la naturaleza entera, montañas y colinas, bosques y plantas aromáticas. Esta naturaleza entera es restaurada por la misericordia que procede de Dios. Una buena oportunidad para recordar que el tiempo de Adviento es tiempo de gozo y de restauración, y que nos involucra no solamente a los seres humanos, sino a la naturaleza toda de la que somos custodios, como constantemente nos recuerda el Papa Francisco. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 6 y del 8 al 11. Entre las cartas auténticas de Pablo, destaca la carta a los Filipenses. Evangelizada por Pablo en su segundo viaje misionero, como nos cuenta Hechos 16, del 6 al 14, la ciudad de Filipos era una ciudad de relevante importancia en la región de Macedonia. La comunidad fundada por Pablo estableció con él vínculos permanentes de afecto que se conservaron a lo largo del tiempo. La carta a los Filipenses es precisamente una muestra de ese cariño que unió al apóstol con la comunidad, porque a diferencia de otras cartas no fue escrita para solucionar algún problema pastoral, sino como muestra del agradecimiento de Pablo por la ayuda material que recibió de la comunidad cuando estuvo en la cárcel,
ayuda que le llegó de manos de Epafrodito, un enviado de la comunidad de los filipenses. El texto de nuestra segunda lectura está tomado del inicio de la carta, un largo saludo que el apóstol dirige a sus amados filipenses y que abarca en el capítulo 1 los versículos del 1 al 11 y que recomiendo leer completo. Nos hace recordar el inapreciable valor de la amistad. Pablo comienza agradeciendo a Dios por el compromiso que los filipenses manifiestan en el seguimiento del Evangelio y en su difusión. Es motivo también de su agradecimiento el hecho de que entre el evangelizador y los evangelizados ha crecido una relación de afecto que se ha manifestado en una solidaridad efectiva de los filipenses para con el apóstol, como nos cuenta la misma carta en el capítulo 4, versículo 15. Pablo también realiza una oración de intercesión. Pide que los cristianos de Filipos no dejen de crecer en el discernimiento y en una profunda sensibilidad. Solo así podrán presentarse limpios, honestos, irreprochables en el día de la venida del Señor. Pablo es consciente de que la obra de la gracia la ha comenzado Dios en los corazones y será Él mismo el encargado de llevarla a término. Pero sabe bien que la gracia necesita siempre una respuesta generosa de parte de quien la recibe. Por eso pide frutos de justicia, de honestidad, que es lo que Dios espera también de nosotros en este tiempo de Adviento. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 6. Una vez que han terminado los capítulos de la infancia del Mesías, Lucas inicia el relato del ministerio de Jesús, poniendo las coordenadas históricas de la aparición del Bautista. ¿Quién era el emperador romano? ¿Quiénes eran los gobernantes de la provincia sirio-palestina donde Jesús había nacido y crecido? ¿Y quiénes eran los funcionarios religiosos de la Jerusalén de aquel tiempo? Es cierto que el autor del Evangelio, Lucas, se presenta como alguien que ha investigado todo con cuidado, como nos dice en el prólogo del Evangelio, Lucas 1, del 1 al 4. Pero no se trata aquí de la simple insistencia de un historiador bien informado. La mención precisa del momento histórico tiene también una finalidad teológica. Dios, que se ha revelado siempre dentro de la historia como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, se hará especialmente presente en la persona de su Hijo, nacido en un tiempo y una geografía determinados, como una invitación a que cada época y cada circunstancia pueda ser un lugar de revelación, un lugar de encuentro con el misterio de Dios. Que sean mencionadas también las autoridades romanas y no solamente las judías, encierra ya un mensaje cifrado. La predicación del Bautista anuncia la llegada de aquel que traerá la salvación no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Es toda la humanidad la destinataria de esta intervención definitiva de Dios. La lectura del Evangelio nos presenta también a un personaje que ocupará un lugar especial en el tiempo de Adviento, Juan Bautista, que aparece en el Evangelio de hoy llevando a su cumplimiento aquella profecía contenida en el segundo Isaías, esta sección del libro de Isaías que ocupa de los capítulos 40 al 55. Ahí se escucha este llamado del profeta de la consolación. El anuncio de el segundo Isaías es gozoso, puesto que termina con la afirmación de que todos veremos la salvación de Dios, pero requiere de un esfuerzo personal, representado en lenguaje de restablecimiento de equilibrios perdidos, rellenar valles, rebajar montañas, enderezar lo tortuoso, allanar los caminos ásperos. Como diríamos en lenguaje coloquial, poner de nuevo el piso parejo para todos. Más adelante, en el capítulo 3, versículos del 7 al 18, Lucas nos cuenta cómo Juan desmenuza la manera en que cada sector de la sociedad de la época deberá responder a su llamado. De manera que construir un mundo con igualdad de oportunidades es un mensaje que procede de este evangelio que hoy escuchamos y puede ser muy actual para nosotros en este tiempo de Adviento. Hasta aquí
los comentarios sobre las lecturas de este segundo domingo de Adviento. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestras Biblias o nuestro misal. Hacemos una nueva lectura pausada, atenta, esta vez en oración de los 3 textos litúrgicos, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.